Muchas gracias, Pablo. Buenas noches con cada uno de ustedes para la Facultad de Contabilidad y Auditoría y la Universidad Técnica de Ambato. Es un gusto tenerles el día de hoy en el conversatorio organizado por nuestra maestría de tributación, ¿no? Tenemos conectado ya a los ponentes, pero antes de iniciar con el conversatorio, vamos a dar las palabras de bienvenida al evento a cargo del doctor Tito Mayorga, quien es subdecano de nuestra facultad. Gracias, Israel. Muy buenas noches, estimado Pablo, doctora Yasmín, también un gusto tenerles en esta sala virtual. Reciban un cordial saludo a nombre de la doctora Tatiana Valli como decana de facultad, de todos quienes hacemos la unidad de posgrado también de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, el economista Santiago López, el personal administrativo, nuestros docentes. Hoy nos complace tener este webinar con un tema importantísimo: ¿qué pasa en el Ecuador con el incremento del IVA? Y para ello hemos invitado a dos de nuestros docentes de la primera corte de la maestría en tributación, precisamente para, a manera de diálogo, a manera de una conversación, dar las directrices tanto de la parte pública, así como del sector privado, del sector empresarial, y reconocer también la gran labor del director académico de la maestría, el economista Israel Gaibor, que está ya culminando esta primera corte. La semana pasada culminaron 44 estudiantes este primer programa de maestría en tributación de manera online con muy buenos resultados. Ese es el objetivo de nuestra reunión por el día de hoy. Un gusto siempre recibir. Alrededor de 500 personas se han registrado en este webinar, están ya ingresando de a poco de todo el Ecuador y queremos llegar cada vez a más personas. Como facultad, como Universidad Técnica de Ambato, nuestro compromiso siempre vigente con la sociedad, con nuestros jóvenes y con nuestros profesionales que están aspirando a un título de cuarto nivel. Bienvenidos todos. Continuamos, Israel. Muchas gracias, Tito, y una vez más, gracias a los participantes. Bueno, sin más que vamos a dar inicio. En primera instancia, vamos a presentar a nuestros panelistas. Como le dijo el doctor Tito Mayorga, tenemos las dos visiones, ¿no? Tanto de la administración tributaria a cargo de la doctora Yasmina Salazar, quien tiene una formación académica, es magíster en auditoría integral y doctora en contabilidad y auditoría, graduada en nuestra facultad. Su experiencia desemboca desde hace más de 20 años en el Recording SRI, in progress. ocupando varios cargos, en especial jefe de auditoría y gestión tributaria de la Zonal 3. También tuvo el cargo de jefe nacional del Departamento de Grandes Contribuyentes del SRI y actualmente es la persona que lidera la Dirección Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas. Obviamente también en la academia ha aportado en algunas universidades del país en el área tributaria y básicamente el tema de auditoría, ¿no? También fue parte de la maestría en tributación 2023 y estuvo a cargo de la asignatura de auditoría tributaria que, como le decía el doctor Mayorga, terminó la semana anterior 44 estudiantes ya próximos magísteres. También nos acompaña el doctor Pablo Villegas, quien es magíster en fiscalidad internacional de la Universidad de Castilla en España, ¿no? Estudió en España y abogado de la Universidad Católica del Ecuador en Quito. Su experiencia profesional tiene tanto del ámbito público como del ámbito privado, ¿no? Se encuentra certificado como formador de formadores en precios de transferencia y fiscalidad internacional por la OCDE y el Instituto de Estudios Fiscales de España, ¿no? También tuvo varios años de trabajo en el SRI, en la Dirección Nacional como jefe del Departamento de Normativa y miembro del equipo ecuatoriano de negociación de los convenios para evitar la doble imposición por algunos años. También tuvo un paso por la aduana, ¿sí? Como director de una de las áreas específicas de esta administración tributaria, que ustedes saben que maneja el tema de impuestos al tema de importaciones. Actualmente se desempeña como abogado en libre ejercicio de la profesión en el área de derecho tributario y aduanero. Y también es presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y docente en áreas tributarias, pero en lo que se refiere a fiscalidad internacional en varias universidades del país. Y formó parte de nuestro programa, o nuestro primer programa de la maestría en tributación en línea, acá en la Universidad Técnica de Ambato, con la asignatura de Fiscalidad Internacional. Así que tanto a Pablo como a Yasmina, un agradecimiento especial por compartir sus conocimientos el día de hoy, ¿no?
Bien, entonces en este momento vamos a iniciar con el conversatorio, ¿no? El conversatorio se regula en el último cambio tributario, ¿no? Que es el impacto del IVA, ¿no? Básicamente lo que sucedió con la ley para evitar el conflicto armado, expedida el mes de marzo y en aplicación en abril, se cambió algunos aspectos del IVA, principalmente el de las tarifas, ¿no? Tenemos actualmente tres tarifas, el 15% para los bienes y servicios que antes grababan al 12%, y por otro lado también tenemos una tarifa, una nueva tarifa y novedosa del 5% para materiales de construcción. Y obviamente se mantiene la tarifa del 0% para lo que es bienes y servicios de necesidad, puesto que eso no ha cambiado. Entonces vamos a iniciar con ciertas inquietudes. Vamos también a dar espacio a los participantes a que, por favor, en la sala de chat nos escriban sus consultas en función de las temáticas que vayamos abordando, ¿no? Sin más preámbulo, le vamos a solicitar a la doctora Yasmina Salazar que primero nos dé sus palabras de bienvenida y le planteamos una primera inquietud que se refiere a cuáles son las causas del incremento del IVA y cuál es el nivel de recaudación que espera el Servicio de Rentas Internas a nivel nacional por motivo de esta reforma tributaria. Ya es bienvenida. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Tito, Israel, por la bienvenida. Para el Servicio de Rentas Internas siempre es importante tener estos espacios que nos permiten que la ciudadanía, en este caso los estudiantes, conozcan los objetivos que tiene en este caso el tema del incremento del IVA y las otras reformas que la administración tributaria las está implementando. Respecto de la pregunta, Israel, quisiera hacer un antecedente del tema de la recaudación. Cómo terminamos en el año 2023, qué es lo que iba a pasar en el 2024 si el gobierno nacional no tomaba esta iniciativa de realizar estas reformas. En el año 2023 nosotros cerramos con 17.400 millones. Sin embargo, había una proyección para el año 2024 en base a ciertos datos históricos, a la información y a los supuestos que nos remite el Banco Central del Ecuador y en función de las ventas que ya tenemos declaradas del 2024 y sabemos cómo iba a tener el efecto en el impuesto a la renta de este año. Y vamos a tener una disminución de aproximadamente 1.600 millones, es decir, que íbamos a tener un 10% menos de lo recaudado en el 2023. Sin embargo, como es conocimiento de toda la ciudadanía, el país necesita recursos para varios temas, entre ellos la seguridad para enfrentar el conflicto armado, el tema de la inversión, el tema de generar empleo y otros temas que también estamos afrontando actualmente. Para remediar esta disminución, el gobierno implementa las reformas en la Ley de Eficiencia Económica y tenemos el tema de las autorretenciones de grandes contribuyentes y el tema de la remisión. ¿Qué íbamos a lograr con estos dos efectos? Es simplemente equiparar la recaudación obtenida en el 2023, que sea similar a la que íbamos a obtener en el 2024, porque estos dos ejes nos iban a dar una recaudación aproximada de 1.700 millones. Sin embargo, la necesidad supera este valor y es por eso que tenemos la ley justamente para enfrentar el conflicto armado, en la cual incrementamos los 3 puntos de IVA. Estos 3 puntos de IVA, ¿cuánto le va a dar al Servicio de Rentas Internas? Aproximadamente 700 millones. Adicional a eso, también tenemos el tema del ISD, que sube del 3.5 que estaba en un inicio al 5%, y con eso el incremento en la recaudación es de 300 millones adicionales. Tenemos en total aproximadamente 1.000 millones en estos dos impuestos y el tema que viene como una iniciativa de la Asamblea que todos conocen, las nuevas contribuciones. Tenemos la contribución a las sociedades que ya se pagó hasta el 31 de marzo y tenemos la contribución a las instituciones financieras que esperamos recaudar hasta el 31 de mayo conforme la normativa lo establece. Con estos tres temas que acabo de mencionar, el incremento iba a ser o va a ser, de acuerdo a la proyección, de 1.700 millones adicionales,
¿Qué es lo que vamos a lograr con ello? Incrementar la recaudación del 2023 en aproximadamente un 10%. Primero, equiparar la disminución que íbamos a tener y posterior a ello, tener un incremento. Los objetivos son claros. Hemos escuchado al gobierno nacional a qué se va a destinar estos recursos. Solamente para que las personas que nos están escuchando tengan una idea, solamente para el tema de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, necesitamos 2.700 millones aproximadamente para poder cubrir estas necesidades, sumado al tema de deudas que venimos teniendo en el tema de devolución de impuestos, en el tema de pago a proveedores del sector público. Es necesario, imperante, haber tomado este tema de las reformas que, como indico, lo que van a hacer es disminuir la crisis económica que venimos afrontando. Ese es el objetivo, Israel y estimados participantes, y también las cifras que esperamos obtener de acuerdo a cómo vayan dándose la recaudación con los controles que realicemos. Esperamos cumplir esta meta. Para la zona 3 de este monto que acabo de enunciar, tenemos una meta aproximada de 405 millones que hasta la presente fecha lo estamos cumpliendo de acuerdo a la meta mensualizada. Gracias, Jazz, tu intervención. Básicamente, claro, nos ha dicho claramente cuáles son los motivos del Estado de imponer este tipo de reformas tributarias. Obviamente es generar sostenibilidad fiscal para el tema de bienes y servicios. Pablo, en tu contexto, ¿no? Dentro de la perspectiva empresarial, estos efectos del incremento del IVA, ¿qué ocasionan dentro del mercado local? Y también conocedores de tu experiencia, ¿qué pasaría con el comercio internacional? Porque al final de cuentas, el tema del IVA nace un tema de precios y costos, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias, Israel. Es un gusto estar compartiendo este espacio, tanto contigo como con Yasmina, profesionales a quienes, además de amigos, les considero muchísimo a nivel profesional. Eh, a ver, desde la perspectiva empresarial privada, nosotros debemos abarcar todo lo que es perspectiva empresarial privada, es decir, no solo pensar tal vez en la gran empresa, sino también en la pequeña empresa, en la micro, en el señor, en el empresario que vende, tiene su carrito de hot dog en la esquina. Y obviamente también en mí. ¿Qué tanto puede afectar el incremento del IVA en el mercado? ¿No es cierto? Ese es el tema. Debemos partir por algo bien básico. Ya nos encontramos sintiendo los efectos y era de esperarse. Y ojo, eso no significa que me estoy oponiendo al incremento del IVA. Yo creo que esto era algo que debía darse tarde o temprano. Soy muy incorrecto en decir esto, pero he estado asesorando a los últimos gobiernos y créanme que todos los anteriores han estado pensando con respecto a si se debe o no se debe aumentar el IVA. Entonces, esto era algo que tarde o temprano se veía venir. Además del tema de la necesidad, el tema de lo de que este es uno de los pedidos del Fondo Monetario Internacional. Empezar desde ese lado. Ahora voy a hablar acerca de los efectos. ¿A quién afecta? Nos afecta a todos. No solo me afecta a mí, que yo voy a incrementar del 2 al 15% en mis servicios jurídicos que doy, sino también debemos tomar en cuenta que le afecta al médico que vende el 0%, que tiene tarifa 0% de IVA, y también le afecta al señor que vende que tiene su carrito de hot dogs en el esquina. Y obviamente le afecta a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa. ¿Y por qué es esto? Debemos tomar en cuenta por lo menos 3 o 4 elementos que son importantísimos para entender el IVA, que a mí personalmente el IVA me encanta. El IVA es uno de los, probablemente es el impuesto más técnico que nosotros tenemos. Hay varios elementos que debemos tomarlos en cuenta. En primer lugar, si va a subir los precios en aquellos bienes que tienen tarifa, que tenían tarifa 12% al 15%, vamos a tener una particularidad de nuestra economía que es el efecto del redondeo. Le subimos justito ese 3% y nos da el producto que se vendía en 5,8 centavos y probablemente algunos le subirán al 5,10, pero la mayoría le subirán al 5,25 centavos.
porque por el tema del redondeo, que es un tema, debo aclarar, es un tema cultural que está marcado en nosotros. Todos suelen hacer esto. Primera cuestión, eso ya va a abarcar un tema mayor un tema de la subida de los precios. Como segundo tema, el tema de lo de la cadena de producción. Decía, el IVA es el impuesto más técnico que tenemos y que se lo tiene aquí o en aquí. El IVA actúa en toda la cadena de la producción. Subir en una sola partecita o bajar en una partecita realmente no es muy adecuado, porque sea como sea, vamos a tener efectos en toda la cadena de producción, incluyéndose a los que podríamos decir que no deberían ser afectados. Pienso en el señor, en el médico, que vende sus servicios de salud con tarifa 0% de IVA. ¿Qué es lo que pasa con el señor? Y que dice, yo me voy a mantener en los $100 de la consulta, más ahora voy a cobrar más del 15% de IVA. Perdón, yo estoy pensando, perdón. Estoy pensando en el médico que vende sus servicios de salud a $100 con 0% de IVA. ¿Debería mantenerse? Por supuesto que debería mantenerse. Pero ¿qué va a pasar en la práctica? El señor va a tener que realizar ciertas compras tanto para su actividad económica. Algunas de esas tendrán IVA 0%, algunas tendrán IVA 15%. Pero además de que va a realizar algunos otros gastos que pueden ser de carácter personal, para los cuales su capacidad adquisitiva podría verse mermada. Para mantener su nivel de capacidad adquisitiva, probablemente no le va a quedar rota que probablemente subirse un poquito, no en el corto plazo, tal vez no en el mediano plazo, pero eventualmente se va a ver una subida en el largo plazo. Solo les doy algunos datos. Le preguntaba a una señora que vende pan, y yo creo que el pan es el mejor medidor de la situación económica de un país. El pan, 0%. Sube el precio, la señora ya ha subido el precio. Y me cuenta. Le digo, pero ¿y por qué subió el precio del pan? Me hizo el análisis productos por productos. Dice, yo subí el pan por esencias. Se utilizan esencias no solamente para el pan de dulce, que es lo que yo pensaba, sino también para el pan de sal. Y esas esencias tienen IVA 12%. Primer elemento. Segundo, la harina. ¿Qué pasa? La harina tiene IVA 0%, pero las empresas ya le subieron el precio. Antes dice que pagaban $39 por quintal, ahora están pagando $42 por quintal. La manteca y la mantequilla se han mantenido. El gas se subió, dice que le dejan en el local, así que pagaba 3,50. Ahora está pagando 3,75. La mano de obra se mantiene. Antes vendía el pan a 15 centavos y ahora está vendiendo el pan a 20 centavos. Y dice, yo tenía que decidir o mantener la calidad del pan y subir el precio a estos 20 centavos, o más bien vender un pan más pequeño. Entonces la cuestión es de que el momento en el que se pone a decidir, probablemente salió el tema de 18, 19 centavos, y con eso el redondeo subió a 20 centavos. Entonces, mira, a partir de esto es a lo que voy al tercer punto. El tema de lo de la cadena de producción tiene mucho que ver con el tercer punto que para mí es importantísimo, el efecto mariposa. El aleteo de la mariposa tiene efectos en el otro lado del mundo. Todos estamos conectados. A pesar de que alguien diga, no, es apenas del 1%, del 2 al 13% que se ha subido, nuestra sociedad, en términos económicos, está tan conectada que lo que a ustedes les beneficia, que a ustedes les empieza a venir bien económicamente, tarde o temprano me empieza a venir bien a mí económicamente y le empieza a venir bien al señor que tiene una farmacia en el sur del país. Y así también, al revés también funciona. Todo está conectado. Entonces, y más aún, con este impuesto que hablábamos del tema de lo del IVA. Y el último efecto, que tal vez no va desde el lado de los efectos en el sector empresarial, pero que me parece un precioso laboratorio de lo que va a pasar. Aquí viene el tema de la teoría del efecto Laffer, que nos dice que si se suben demasiado los impuestos, se corre el riesgo de que no necesariamente aumente la recaudación. Podría ocurrir
que más bien baje la recaudación. Dependerá, nos dice la de en qué punto de la curva nos encontremos. Y eso es lo que yo digo. ¿Y qué pasa si resulta que se produce eso? Para nosotros va a ser muy importante. Creo que todos estamos atentos al rato en el que el SRI publique la recaudación de este mes en los primeros días del siguiente mes. Veamos qué es lo que va a pasar. Creo que todos tenemos bastantes expectativas. Me encantaría que se incremente la recaudación, ¿sí? Probablemente vamos a tener efectos a corto, a mediano y a largo plazo. A mediano, a largo plazo, probablemente nos termine afectando a todos. Y eso tal vez pueda inclusive tener que ver con no solo el tema de lo del IVA, sino también con otros impuestos. Esto quisiera decir solamente para arrancar con algunas ideas básicas. Muchas gracias también, Pablo, por tu intervención. Realmente, nos ha hablado mucho del tema del tema cultural, ¿no? La informalidad, la especulación y el tema que en el Ecuador puede haber un tema de reforma tributaria que no me puede afectar a mí, pero llega por afectación directa y ocasiona un problema en el tema económico, tal vez va a causar un poco de inflación y esperemos que el tema de la recaudación mejor incremente, que es un bueno para todos, ¿no? En ese mismo sentido, nuestra querida Jazz, el SRI, ¿qué acciones va a empezar a considerar, ¿no? En función de los aspectos que ha mencionado Pablo? Hay gente que todavía tal vez desconocerá de los cambios normativos. También hay temas en los sistemas, se debe adecuar, ¿no? Porque en la parte operativa y práctica privada, por más que esté una norma, hay que instrumentalizarla y llevarla a la práctica. Entonces, el SRI, ¿qué acciones va a considerar dentro del control de la tarifa? ¿Qué pasa también con el tema de tarifa cero que nos hablaba Pablo y todo lo que el SRI seguro ya lo tiene pensado? Así es, Isra. Bueno, gracias, Pablo. Respetable también el criterio de la parte privada. Estamos conscientes de lo que tú comentabas en el sentido de que no necesariamente un incremento en la tarifa nos va a dar una mayor recaudación porque va a contraerse la economía, va a bajar la demanda. Ese efecto ha sido medido por los analistas, por los estadísticos que han proyectado este incremento en la recaudación que esperamos se dé de acuerdo a lo planificado por el bien del país. Sin embargo, como bien lo indicaba Pablo, pudiera darse un tema de especulación. ¿Qué es lo que hemos realizado, estimados participantes? El Servicio de Rentas Internas ha tenido acercamientos y un trabajo conjunto con las gobernaciones y sus intendencias. ¿Para qué? Para que empecemos a controlar no solamente el tema de que se esté facturando con tarifa 15%, porque este tema del incremento del IVA no se ha dado de la noche a la mañana, ha existido varios meses en que los contribuyentes debieron ya adaptar sus sistemas contables para que se empiece a facturar a partir del 1 de abril con la tarifa del 15%. Sin embargo, en las reuniones que hemos tenido con las intendencias, ellos tienen ya establecido precios de estándar, por así llamarlo, de los productos que tienen una mayor demanda, un mayor consumo, lo que comentaba Pablo, el tema del gas, el tema del pan, el tema de estos productos de primera necesidad, se está controlando de la mano también con el Servicio de Rentas Internas. Nosotros tenemos ahora un plan denominado Yo Sí Facturo, no sé si ustedes lo han escuchado, en qué consiste este plan que lo tenemos, que lo estamos trabajando, en realizar controles a los contribuyentes con el fin de verificar, primero, que se estén cumpliendo con las tarifas, que como bien lo comentaba Israel, actualmente tenemos 3 tarifas, del 0%, el 15% y el 5%. Esto se está realizando a través con el equipo de fedatarios fiscales para poder tener nosotros el control, verificar también. Ahora tenemos 5% materiales de construcción, son 18 ítems los que están contemplados con esta tarifa. Vamos a realizar, y ya ha sido socializado este tema, que van a existir códigos en el sistema de facturación para poder analizar cuál está siendo el efecto de esta tarifa, si es que queremos o estamos cumpliendo más bien con el objetivo que tenemos respecto de dinamizar la economía en el sector de la construcción.
Adicional a eso, ustedes conocen también que hoy tenemos un cambio en el tema de las sanciones. Anteriormente, ¿qué pasaba si un establecimiento no emitía el comprobante de venta? Iba el fedatario, realizaba su compra simulada y posterior a eso, si no se emitía el comprobante de venta, venía una clausura. Ahora tenemos una sanción pecuniaria que va de un salario básico a 13 salarios básicos, es decir, de $460 a $13,800. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando el fedatario realice la compra simulada, si es que en 72 horas no recibimos en nuestros sistemas la facturación electrónica, en este caso, va a proceder la sanción pecuniaria. Estos son los controles que nosotros estamos realizando. Adicional a eso tenemos el otro proyecto que no sé si ha sido ya socializado en todas las zonas, es el proyecto Emprende Sin Miedo. ¿En qué consiste este proyecto? En que los contribuyentes se formalicen. Nosotros acá recibimos muy recurrentemente contribuyentes, comerciantes que se quejan del comerciante informal. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Ampliar nuestra base de contribuyentes a través de la inscripción voluntaria de aquellos que están en la informalidad. Y como ustedes conocen, tenemos el régimen RIMPE, Negocio Popular, que es un sistema muy simplificado que brinda muchas facilidades en el pago de impuestos. Hay una tarifa que va de 5 a $60 de acuerdo al monto de ingresos. Facilita, no hay que hacer declaraciones mensuales, semestrales, es una sola declaración al año y se paga en función del ingreso. Todas estas acciones que el Servicio de Rentas Internas está implementando justamente van a contribuir a que el contribuyente realice las declaraciones, la facturación, con las tarifas que actualmente tenemos y también cumpla con el pago de impuestos posterior a eso. Estas son las acciones, Israel, Pablo y estimados participantes, que el Servicio de Rentas Internas está implementando. Interesante también esto, el aporte de la academia de la universidad y el apoyo del SRI siempre va a ser importante para que ustedes tengan listas a los controles que el SRI pueda realizar. Recuerden que cualquier tema establecido en la norma puede ser sujeto a sanción y la doctora nos ha indicado ciertos aspectos importantes que debemos conocer tanto en la micro, pequeña, media empresa o en el régimen que nosotros estemos. Pablo, ahora bien, también Yasmina hablaba del tema de los materiales de construcción, ¿no? De que disminuyen a una tarifa del 5%. ¿Qué pasa en el momento de yo importar esos materiales de construcción? ¿Hay un efecto? ¿Se mantiene el 5, se mantiene el 15? ¿Y cuál es el objetivo? También tú le ves de tu lado el tema de incluir al sector de la construcción con este tipo de tarifas. Muchas gracias, Israel. A ver, la norma nos dice que la tarifa del 5%, la tarifa del IVA es del 5% en las transferencias locales de materiales de construcción. Entonces, no abarcaría a las importaciones, solamente a transferencias locales. Ahí debemos de hacer algunos análisis. En primer lugar, en muchas ocasiones, por no conocer a fondo cuál es la estructura y la naturaleza del IVA, se tiende a pensar que la reducción en la tarifa del IVA puede ser beneficioso para quien se dedica a vender o a prestar servicios. Graso error. No siempre se va a lograr esos resultados. A quien se está buscando beneficiar, y debemos estar claros, es a quien adquiere ese bien o a quien adquiere ese servicio que tiene esa tarifa menor de IVA. Y el problema puede ser de que en muchas ocasiones se crean problemas, más bien, para el vendedor o el prestador de ese servicio que tiene, el vendedor de ese bien o prestador de ese servicio que tiene ese IVA menor. Hemos tenido algunas ocasiones en las que ha habido grupos económicos que han estado pidiendo que se les disminuya la tarifa de IVA y luego, o que se les ponga la tarifa 0% de IVA. Y una vez que se ha logrado, se han visto en los problemas, en las consecuencias prácticas que esto tiene. Vamos con algunos temas. Yo pienso a nivel de la comunidad andina.
primero se va a crear un efecto que para mí es bastante injusto. ¿Por qué? Porque las transferencias locales de esos materiales de construcción que se encuentran en la resolución del SRI van a tener IVA 5%. Pero si yo esos mismos materiales de construcción los importo desde Colombia, voy a tener que pagar el 15%. Entonces, obviamente voy a preferir lo nacional a lo colombiano. Y eso le va a molestar muchísimo a mis amigos colombianos y van a decir, oye, un momentito, te recuerdo, ecuatoriano, que nosotros somos parte de un organismo llamado Comunidad Andina y que entre tantas cosas nos hemos comprometido a dar el mismo trato a los que somos de estos 4 países, colombianos, peruanos, bolivianos y ecuatorianos. Y tú estás creando preferencias para los de tu país, de tal manera de que a nosotros se nos está creando un trato injusto. Ya en algunas ocasiones hemos tenido estos problemas. Y eso, la consecuencia, la posible consecuencia es de que nos llamen la atención, nos llamen nos llamen a alguno de los organismos justamente de la comunidad indígena, para efectos de ver cómo poder solucionarlo. No es un tema nuevo. Yo creo que sí se lo debió haber pensado un poquito más acerca de los efectos de este tema. Primero eso a nivel de nuestras relaciones con, como lo digo, con Colombia, con Perú y con Bolivia. Luego, además de eso, nosotros deberíamos tomar en cuenta qué pasa con el que está, el que está importando material de construcción que importa al 15% y lo tiene que transformar o lo tiene que comercializar aquí con tarifa 0%. Vamos a tener algunos otros problemas. Y así se van generando varias situaciones. Yo creo que se le debió repensar el mecanismo. Y a mi modo de ver, no era lo más adecuado reducir al 5% el tema de los materiales de construcción, ¿sí? Por un montón de razones más, empezando por el tema de que a mí me parece genial, yo respaldo la idea que tuvo el Servicio de Rentas Internas de haber publicado la resolución en la que está estableciendo cuáles son los materiales de construcción que tienen IVA 5%. Sin embargo, a mí me queda la duda. Tenía la competencia el SRI y creo que por mucho que haya querido ayudar, y creo que probablemente yo hubiese hecho lo mismo, ¿sí? Probablemente alguien puede estar diciendo, oigan, señores del SRI, ¿en dónde está la atribución del SRI para evitar que esos son los materiales de construcción? O hacían ellos nos ayudaban con esto, o qué pasaba, hubiese sido terrible. Yo digo, yo si hubiese estado en el SRI, yo también hubiese firmado eso. Pero eso no le quita de que luego eventualmente vayamos a tener problemas con eso. Sigo pensando en que no fue meditado de manera suficiente este tema. Y va por ahí por un montón de cuestiones. Al final, lo que vamos a tener es de que alguna gente no va a vender al 5% y sus costos y gastos van a estar en muchas ocasiones con el 15%. Y ahora, ¿qué se hace con esos valores que tiene ahí? Entonces, ya la ley de turismo nos ha dado algunas soluciones, una solución a corto plazo. Era el tema del uso durante este año. Pero ojo, nosotros debemos tomar en cuenta que el tema del IVA debe ser visto de manera global, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que sí creo que vamos a seguir teniendo problemas a mediano y a largo plazo con respecto a qué se van a hacer con este tema del 5% de los materiales de construcción. Sí, excelente, Pablo. El análisis del IVA nace de la compra y de la venta, ¿no? Y en ese mismo sentido, varias consultas que se reciben a diario, y entiendo que ustedes en cada una de las oficinas pasa lo mismo, es qué pasa con los bienes que, por ejemplo, yo adquirí el 12%, ¿sí? En meses anteriores y yo lo tengo en mi inventario, ¿no?
Pero ahora, en el mes de abril, empiezo yo a realizar la venta de esos materiales. Y puede ser que sean materiales del 15% como una cerámica, o puede ser materiales que sean del 5% como el, el cemento, que consta en la resolución, que bueno, por ahí nos ponen en análisis igual de la academia o a nivel de abogados la competencia del SRI en emitir esa resolución, que al final de cuentas fue una solución lógica y directa. ¿Por qué? Porque desde el 1 de abril la gente compraba y vendía esos materiales. Entonces, ya, ¿qué le decimos al contribuyente? ¿Cómo aplica las tarifas y qué pasa con esos cambios que podrían darse principalmente desde que el inventario compré con 12 y ahora puedo vender con 15 o con 5? Efectivamente, Israel, nosotros tenemos un listado que son 18 ítems, entre ellos tenemos la varilla, la arcilla, arena, cal, pétreos, bloques, ladrillos, y tú dirás, y Pablo también lo decía, ¿por qué esa lista? ¿Qué competencia tiene el Servicio de Rentas Internas? Para eso es importante que conozcan que el Servicio de Rentas Internas realizó algunas mesas técnicas con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Ministerio de la Producción, Ministerio de Economía y Finanzas, para establecer este listado. ¿Y por qué este listado? Si ustedes se fijan, este listado vendría a ser los materiales que se necesitan para hacer una obra gris, por así llamarlo. ¿Y cuánto representa esta obra gris en el costo total de una vivienda de interés social, por supuesto? El 70% de los materiales. ¿Qué es lo que pretende el Servicio de Rentas Internas al grabar con tarifa 5% de IVA? Es que el precio de la vivienda, en este caso de interés social, disminuye. Ese es el principal objetivo. ¿Por qué al sector de la construcción? Porque es uno de los sectores que tiene un mayor dinamismo en la economía, por un lado. Por otro lado, genera varias fuentes de empleo. Esa es la finalidad de bajar al 5% este tipo de materiales. ¿Qué es lo que va a pasar ya en la práctica en el tema de la liquidación del IVA que tú traías a colación, Isra? Tenemos nosotros las compras, ¿no es cierto?, que en meses anteriores efectivamente se dieron con tarifa 12%. Si estos materiales me quedaron en stock hasta el 31 de marzo, vamos a tener un crédito tributario correspondiente a ese IVA del 12%, el momento que yo vendo con tarifa 5%, si el contribuyente tuviera el 100% de materiales de los que constan en el listado, efectivamente el efecto va a ser que tengan o que sigan manteniendo un crédito tributario acumulado. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Al 31 de diciembre, el contribuyente, este crédito tributario no compensado, porque pudiera ser también que el contribuyente tenga, en el ejemplo que tú ponías, venda cerámica, venda otros tipos de productos que sí tienen tarifa 15%, más el incremento que se da en el precio por el tema de la utilidad que se da en la cadena de comercialización, pudiera ser que se iguale el IVA cobrado con el IVA pagado. Pero si no es así, si solamente el contribuyente se dedica a vender o la mayoría de sus ventas corresponden a estos ítems que se encuentran grabados con tarifa 5%, el resultado va a ser que tenga un crédito tributario acumulado al 31 de diciembre, en este caso del año 2024. La norma contempla que este saldo acumulado se registre como gasto en su declaración del impuesto a la renta, como un gasto deducible. Esto para el tema de los contribuyentes que se dedican a vender este tipo de materiales. Adicional a eso, ¿qué pasa con los contribuyentes que tienen como actividad la construcción de proyectos inmobiliarios? Ellos pueden pedir la devolución del IVA de los valores pagados por este concepto en las adquisiciones de los materiales que hayan utilizado para realizar estos proyectos inmobiliarios. ¿Cuál es el objetivo? Que el IVA no afecte al precio de la vivienda, porque todos conocemos que cuando se transfiere ya una vivienda terminada no causa IVA en la transferencia de inmuebles. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este IVA, al ser devuelto, no va a formar parte del costo o gasto de la vivienda y por lo tanto el objetivo es que se disminuya el precio y sea accesible a toda la población. Con
Respecto también al tema que topaba tanto Israel como Pablo, el tema del incremento de los 3 puntos, si bien tiene un efecto, hay contribuyentes que se han acercado acá a las oficinas y nos han dicho, yo quiero mantener el precio a mi cliente. ¿Por qué? Porque tengo mi competencia. La competencia no ha subido el precio y eso pueden ustedes darse cuenta. Yo me fui la semana anterior a un concesionario de vehículos y nos decían, en abril tal concesionario mantiene el precio de venta de un vehículo. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Lo que está pasando es que están disminuyendo la utilidad que tiene la empresa, en este caso, con el fin de igualar al precio final del producto. Quisiera solamente poner un ejemplo. Si una empresa tenía un precio de venta, un costo de $10, tenía una rentabilidad del 20%, con ello cobraba $12 más el IVA para llegar a un precio, por poner solamente un dato, de $13.80. Lo que tendría que hacer es bajar su rentabilidad del 20%, que ya no sea del 20%, sino de un 16-17% de rentabilidad, más del 15% del IVA, que es la tarifa incrementada, y llegar al mismo precio final. Es decir, no le afecto a mi cliente para mantener la venta, para mantener la fidelidad, etcétera, etcétera, pero castigo mi rentabilidad. Eso también está pasando, no es un ejemplo puesto al azar, más bien es algo que está pasando en el día a día. Ustedes saben, el precio de un vehículo es importante y asumir estos 3 puntos con cargo a disminuir la rentabilidad también es importante para las empresas. No se diga en el tema que trajeron a colación, en el tema del gas doméstico. Tuvimos una reunión con la Intendencia y el precio que ustedes adquieren un gas doméstico en el distribuidor es $1.60. Si llega a mi casa a través de los camiones repartidores, cuesta $3, $3.20. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un incremento casi de un 100% de rentabilidad que se lleva el distribuidor. ¿Cuál es el efecto del IVA en los 3 puntos en este tipo de producto? Será unos 4 o 5 centavos que bien pudieran ser asumidos y disminuidos de la rentabilidad que se va en la cadena de comercialización. Estos temas también son importantes que conozcan los participantes que nos están escuchando. Son técnicas ya de negociación de los comerciantes, de los contribuyentes, que no están fuera de contexto, más bien van muy apegados de la mano. Sin embargo, aquellos que sí tengan la necesidad de subir por mantener su rentabilidad, el efecto que va a existir es de los 3 puntos que habíamos comentado inicialmente. Gracias, Jazz. Bueno, ahí nos ha establecido ciertos aspectos, ¿no? Que en primera instancia la devolución aparece para un sector específico del tema de proyectos inmobiliarios, ¿no? No de forma general. Y también el análisis ya del contribuyente ya en su rentabilidad y las estrategias de marketing, porque también podrán haber efectos en otros impuestos, como en el caso de los vehículos, en el mismo ICE, por el tema del precio de venta al público. Así que obviamente el consejo traído por nuestros panelistas es que siempre analizar nuestra situación para mantener activo mi negocio, emprendiendo y relacionando a la actividad. Y en ese mismo sentido, Pablo, tú nos hablabas de una de las últimas reformas de la Ley de Actividad para el Fomento de las Actividades Turísticas y nos da una solución, ¿no? Una solución, digamos así, eventual en el sentido de que esa diferencia que ya nos hablaba se puede enviar al gasto del impuesto a la renta. ¿Nos podrías explicar un poquito más cómo sería esa situación? Y otro tema particular que una consulta que también yo he recibido mucho, ¿esta norma aplicaría para el impuesto a la renta 2024 porque acaba de salir en marzo? ¿Cómo le verías ese asunto, por favor, Pablo? Gracias, Israel. A ver, sí, dentro de la ley de turismo se incluyó una norma que hace referencia al IVA pagado y no compensado en la adquisición local o importación de bienes y servicios para elaborar y comercializar materiales de construcción sujetos a la tarifa del 5% del IVA. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que para el final del año 2024, los contribuyentes que vendan con tarifa 5% del IVA van a poder reenviarse al gasto el IVA pagado durante los meses de abril a diciembre y que no se pudo compensar.
pudiendo acogerse a la deducibilidad de ese gasto para la declaración específicamente del impuesto a la renta del año 2024. Entonces, en la práctica, lo que va a significar esto es que el crédito tributario del casillero 615 de la declaración de IVA ya no sea igual al crédito que se arrastra para el formulario de enero del año siguiente. Creo que sí es necesario igual. En este caso, es necesario analizarle un poco más a fondo esta ayuda que nos dan, que es de carácter, que yo le veo al menos de carácter temporal. Yo pienso que si vamos a tener casos en los que existan contribuyentes que no van a poder compensarse el IVA pagado, ya sea por el tema de lo de que el crédito tributario del IVA se puede compensar hasta en 5 años, o ya sea por el caso que les comentaba hace un momento de que pueden haber situaciones en las que un comercializador importa materiales, vende al 5%, pero ha pagado el 15% del IVA en importarles, sí van a darse en la práctica algunas situaciones que vuelvan complicado el tema de va a existir necesariamente en algunas ocasiones una brecha sobre la cual no se va a poder compensar. Sí, va a pasar, ¿no? Y hay que recordar a los participantes que no existe una devolución. En el caso propuesto por Pablo, no existe una devolución. Exclusivamente la devolución en el tema de construcción, como nos decía la doctora Yasmina, es para proyectos inmobiliarios, inclusive registrados en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y bueno, también existe una devolución en el tema de viviendas de interés social. Entonces, hay que considerar que ese crédito tributario, si no será compensado, se deberá seguir arrastrando. Y en este sentido voy a dar paso a ciertas inquietudes que nos han puesto los participantes, obviamente una para cada panelista. Empezaré con la doctora Yasmina, ¿no? Nos dicen una pregunta muy, muy importante, ¿no? ¿Qué pasa si yo vendí con el 12%? ¿Sí? Pero en el mes de abril me devuelven. Pues se entenderá que se emite una nota de crédito, pero esa nota de crédito viene con el 12% o viene con el 15%, ¿no? Y en este mismo sentido, también nos hacen en el mismo texto la pregunta es, ¿qué pasa si hay bienes que han sido recibidos o entregados en meses anteriores, ¿no? Es decir, tal vez dejaron una obra o entregaron los bienes en marzo, pero todavía no se facturan. ¿Qué tarifa grabo a la nota de crédito y qué tarifa grabo a la factura, mi querida Jess? Gracias, Isra. Bueno, se va a dar muchos estos casos, ¿no? Porque todos sabemos que cuando se realiza una venta puede existir un descuento, una devolución en los meses siguientes. ¿Qué va a pasar ahí? Es que tenemos que emitir la nota de crédito con la tarifa que originalmente generó la transacción. Por ejemplo, en el mes de marzo emitimos una factura, vendimos algún producto con tarifa 12%, pasa que en abril no, hay una devolución. La nota de crédito, al hacer referencia a esta venta efectuada en el mes anterior, tendrá que ser con la misma tarifa que originó la transacción. Respecto de la nota de crédito, ¿qué pasa con el tema de prestación de servicios? Por ejemplo, que tú preguntabas, Israel, tenemos que siempre considerar cuál es el hecho generador del IVA. El hecho generador del IVA en servicios va a ser la prestación del servicio, va a ser para el tema ya de facturar, ¿no es cierto? Va a ser la facturación y va a ser también la acreditación en cuenta. Lo que nos dice la norma es que yo tengo que emitir el comprobante de venta analizando las 3 condiciones, la que suceda primero. Por poner un ejemplo en el tema del arriendo. Si es que yo estoy facturando en abril un arriendo devengado en marzo, tendré que facturar con tarifa 12%, que es la tarifa que estuvo vigente cuando yo presté el servicio. Es lo que ocurrió primero. Primero presté el servicio, después emití el comprobante de venta y después recibí el pago. Eso es lo que nos dice la norma respecto del tema de cuando va a haber esta transición de marzo a abril. En los meses siguientes ya no vamos a tener esta dificultad, por así llamarlo, porque vamos a tener ya fija la tarifa del 15%. Es decir, que en el mes de abril sí podríamos tener transferencias o facturación, en este caso, con tarifa 12%, todavía de acuerdo al hecho generador que se haya dado en el mes anterior.
Muy bien, gracias. Ya es clara la explicación. Inclusive les invito a revisar una circular que emitió el SRI en donde se establecen los aspectos del hecho generador, que el hecho generador está consagrado en la normativa siempre, ¿no? Sino que viene en tela de duda o viene a analizar otra vez por segunda vez, ¿no? Porque recuerden que el IVA también subió de forma temporal por allá en el 2016 con el tema de una ley por el tema del terremoto. Es así que también tenemos unas. Contratos firmados con el Estado en el año 2023, en el cual el IVA era del 12%. Entiendo que soy yo el que estoy prestando servicios al Estado, ¿sí? Y le he puesto ahí el 12%. Y de repente, al día siguiente, al año siguiente, no lo habíamos previsto ni el Estado ni yo, se le ha subido al 15%. Pues ahí es cuando yo considero que ahí es cuando más claro que debemos necesariamente aplicar la ley que nos dice que debe aplicarse el 15%. Salvo tal vez temas que tengan que ver con situaciones, no sé, de algún contratos de estabilidad tributaria, alguna situación muy particular, pero el resto no, debemos cumplir con lo que nos dice la ley. No debería haber ninguna diferencia entre los contratos que yo suscribo con el Estado a los contratos que yo suscribo pues con Verónica Santana, que es la que nos hace la pregunta. Muy bien, gracias, Pablo. Bueno, ya yo creo que esta pregunta nace para el SRI, ¿no? Me dicen que Mayra, Galo y algunas otras personas nos indican de que el facturador, entiendo que se refiere al facturador de escritorio, ¿no? Este facturador de escritorio que tal vez no es muy usado, pero sí lo tienen a disposición. Todavía tiene un tema de que no se actualiza la tarifa, ¿no? Esto ha pasado en el facturador en línea, ¿no? En ese tranquilamente se está facturando con el 15, con el 5. Sin embargo, el facturador de escritorio que varias empresas lo realizan, todavía se tienen la novedad de que no está autorizada la tarifa. ¿Cómo está el asunto? ¿Qué nos dice el SRI de esa parte? Bueno, debería estar actualizado, la verdad, me tomaron la lección, tendría que ser las consultas de las reuniones que hemos tenido, se ha propendido a que todas las herramientas que tenemos ya estén actualizadas al 15%. Este tema de la herramienta que tenemos, el facturador de escritorio, la verdad no conozco por qué no se ha actualizado, entiendo que están realizando ya las pruebas o los análisis pertinentes, más bien me comprometo, Israel, a averiguar este tema, yo te indicaría a ti para que se pueda socializar al equipo, las personas que están inscritas en esta reunión. Gracias, gracias. Ya estaremos atentos. Para nosotros tenemos los contactos de cada uno de los participantes para informarles exactamente qué pasa con el tema tecnológico, que ya más bien viene un tema tecnológico de la actualización de los sistemas y el SRI tiene que actualizar varios temas, ¿no? Formularios, anexos transaccionales y seguro lo irá haciendo. Bueno, con esto damos por concluido la intervención de tanto el doctor Pablo Villegas como la doctora Yamina Salazar. A nombre de nuestra facultad les queremos agradecer rotundamente y les vamos a robar unos minutitos, ya que el objetivo del día de hoy, antes de darles las palabras finales a los panelistas, es realizar un conocimiento de que la, la Universidad Técnica de Ambato, ¿sí? A través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, está en su segunda versión, ¿no? La segunda versión de la maestría en tributación 100% en línea. Así que todos los participantes, que hemos tenido cerca de 500, cerca de 200 incluidos en este conversatorio, les queremos ser partícipes de esta maestría, que ya cerramos el primer módulo con éxito. Recordemos que el título a otorgar es Magíster en Tributación. Estamos en próximos días para cerrar la postulación, ya tenemos muchos inscritos. Esperemos que desde el día de mañana incremente el número, ¿no? Las clases iniciarán el 27 de mayo del 2024. Esta maestría dura exclusivamente un año, ¿sí? Un año calendario, es decir,
para el mes de mayo del 2025, ustedes ya estarán egresados de nuestra maestría, si tiene un costo de matrícula de $340 y una colegiatura de $3,460, un costo acorde al mercado de todas las universidades del país. Obviamente el prestigio de nuestra universidad habla por sí solo, ¿no? Es obviamente una maestría 100% en línea a través de la modalidad que estamos realizando el conversatorio, inclusive por la misma plataforma e inclusive con los mismos panelistas que formarán parte de nuestro claustro docente. Duración de un año. Los horarios, si bien es cierto, están establecidos del lunes a jueves entre 6 y 10 de la noche, ¿sí? Vamos a tener horas sincrónicas y asincrónicas. Se necesita y se requiere que ustedes, como participantes de nuestra maestría, se conecten una hora en vivo con el profesor. Las otras 3 horas o 4 horas en distintos horarios simplemente son trabajos que lo irán haciendo en su trabajo, en su domicilio. Quiere decir que no es que necesariamente vamos a tener conectados a la gente de lunes a jueves, ¿no? Vamos a brindar las facilidades y el conocimiento y la experiencia lo tenemos, ¿no? También es importante señalar ciertas materias de tributación, ¿no? Ya que el tema tributario, hemos tenido algunas reformas tributarias últimamente por ciertos aspectos, cambios de gobierno, por insuficiencia de la caja fiscal o por motivación de la economía. Toda esa materia usted va a recibir tanto a nivel de derecho tributario, a nivel de auditoría tributaria, normas de contabilidad, el IVA y el impuesto a la renta, temas de fiscalidad que ojalá esperemos que contar con el apoyo de Pablo, auditoría tributaria en el sentido igual de qué es lo que hace los controles del SRI y ciertos procesos de acciones donde yo puedo impugnar al SRI una resolución. Eso también es parte de nuestra maestría, así que ustedes ven que son 11 módulos desarrollados más o menos entre 2, 3 semanas cada uno de los módulos con profesionales acreditados tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, gente del SRI, gente de externo, gente que ha trabajado en municipios, gente que es asesor empresarial tributario, ¿no? Además, la postulación lo pueden hacer a través del link. Este link yo les voy a enviar a través de la sala de chat. Es un link en donde se postula y también les vamos a enviar el WhatsApp donde los asistentes de la coordinación de posgrado siempre estarán atentos a sus inquietudes, ¿no? Sobre el tema de los pagos, el valor total es $3,800 que se puede cancelar obviamente en efectivo en la dirección financiera de la universidad, tanto en Huachi como en el campus de Ingaurco, ¿no? Y para aquellas personas que no están en la ciudad, que tuvimos cerca de 20 participantes, pueden hacer una transferencia a la cuenta de la universidad o tal vez utilizar temas de tarjeta de crédito en la que usted decida y tenga el cupo disponible o a su vez también obtener créditos en instituciones financieras, ¿no? Estas 4 modalidades le da la universidad. El programa de maestría en tributación es su segunda versión, dura un año en línea, les invitamos a participar, estaremos atentos a sus inquietudes luego de este conversatorio para seguir conversando de esta maestría, ¿no? Esta maestría es netamente del ámbito tributario y el ámbito tributario, como ustedes pueden haber visto de la intervención de los panelistas, es una materia muy bonita, muy compleja, muy cambiante, pero necesaria en el ámbito contable, administrativo, derecho, ámbito público, ámbito privado, es decir, la política tributaria básicamente es la herramienta que utiliza cualquier gobierno aquí en el Ecuador, ¿no? ¿Sí? Por el tema de la graduación, siempre nos consultan cómo yo obtengo mi título, ¿no? La modalidad de titulación en nuestra universidad y específicamente en la maestría es a través de la tesis, de una tesis que se inicia ya desde los módulos, porque les damos 3 módulos para que desarrollen el trabajo de tesis durante el programa de la maestría, ¿no? Va a ser necesariamente un tema relacionado al tema tributario, que ustedes podrán utilizar las empresas donde ustedes trabajan, o los lugares donde ustedes tienen acceso a la información, ¿no? Hay líneas de investigación que son muy generales, como la gestión tributaria, la política fiscal, el tema de derecho, ¿no? Esta maestría es para contadores, para administradores, para economistas, para abogados, para cualquier persona que necesite y tenga un interés relacionado al tema tributario, ¿no? No existe ningún tipo de impedimento para realizar esta inscripción, sino más bien es cumplir los requisitos necesarios e indispensables, ¿no?
Así que les dejamos también, si nos quieren visitar acá en la universidad, nosotros estamos en el campus de Huachi, la Facultad de Contabilidad y Auditoría, la primera facultad de nuestra universidad, en horario de oficina, en el tercer piso de la facultad. Nos encuentran en el área de posgrados, ahí están los teléfonos. Ahora el WhatsApp es el mejor mecanismo, así que está el WhatsApp 096 27 30 12 8, el correo de la Secretaría del Centro de Posgrados para atender todas sus inquietudes. Así que de seguro estamos ya a puertas de abrir un nuevo programa y esperamos contar con ustedes como participantes a nivel nacional, ¿ya? Por la modalidad que nos está autorizada a través del CNESID, ¿no? De nuestra facultad, lo único que queremos es, les esperamos, ¿no? Para que sigan en este ámbito tributario, aprendiendo, actualizando y compartiendo conocimientos y seguro van a tener muchos amigos, ¿no? Tuvimos 44 participantes, total éxito en nuestra maestría de tributación y también, bueno, por ahí tenemos una maestría en economía que también será puesta a consideración de cada uno de ustedes, ¿no? Nada más de mi parte. Más bien le quería agradecer a Jazz. No sé si tenemos alguna palabra final. ¿Qué le decimos a nivel tú lideras ahora el SRI? ¿Qué le decimos al contribuyente para que la relación entre el SRI y el contribuyente sea la mejor posible? ¿Cuál sería tu mensaje, Jazz, por favor? Gracias, Isra. Bueno, el mensaje que creo que toda administración tributaria va a dar a los contribuyentes es que cumplamos con el deber de contribuir al país de acuerdo a al estrato en el que se encuentre, si es que es un RIMPE, si es que es un régimen general, de acuerdo a la capacidad contributiva que tenga, lo justo, no más allá de eso, pero que la contribución que nos realizan en tema de impuestos, en tema, en este caso, de las nuevas contribuciones, va a servir para mejorar el país, para poder financiar lo que es educación, salud y todo lo que necesita nuestra sociedad. Hoy es momento, Israel, Pablo, estimados participantes, de dar nuestro contingente por la necesidad urgente que tenemos en seguridad, en inversión, en el tema también de salud, de educación y del resto de temas que necesita el gobierno para poder salir adelante. Gracias, Israel. Gracias también por la invitación. Gracias, Pablo, por tus conocimientos. Siempre es importante tener la visión privada. Para nosotros es muy enriquecedor contar con estos temas que también nos van enriqueciendo en el aprendizaje que tenemos. Gracias, Jazz. En el mismo sentido, le queremos agradecer a nombre de la doctora Tatiana Valle, decana de la facultad, y el economista Santiago López, coordinador del área de posgrado, tanto a la doctora Yasmina Salazar como a Pablo. Pablo, ¿qué le podemos decir al asesor tributario, al contador, al abogado tributario? ¿Qué hace en este mundo tributario para que le siga sirviendo y sea su nivel de vida? ¿Qué le decimos en la docencia, en la parte operativa, en la parte práctica, en la parte de la asesoría? ¿Qué mensaje le podemos dar a nuestros participantes del día de hoy? Muchas gracias, Israel, y, y gracias, querida Edelmina. A ver, yo creo que a nivel de país nos hace falta aumentar nuestros conocimientos sobre temas de economía, sobre temas de emprendimiento que deberían ser, inclusive desde el colegio, empezando desde esa cuestión así de manera general. Ahora, luego, directamente con quienes están interesados, pues, en estos temas ya a un nivel mayor, a un nivel superior, lo que podríamos decir es de que hemos tenido tantos cambios a nivel tributario que la mejor forma de poder asesorar a nuestros clientes, la mejor forma de poder enfrentarnos a los nuevos retos que nos da el tema de la tributación es que no nos queda otra que estar día a día capacitándonos. Y creo que en ese sentido, pues, la maestría que nos está ofreciendo la Universidad Técnica de Ambato puede ser una alternativa válida a efectos de conseguir comprender esas tendencias a las que se está sumando el Ecuador a nivel mundial. Así es, muchas gracias, Pablo. La lectura, el nivel de conocimiento y siempre la actualización nos servirá, ¿no? Y qué más que el seguir la maestría en tributación ofrecida por la Universidad Técnica, ¿no? Queremos dar el agradecimiento especial y para clausurar el evento tenemos una vez más conectado a nuestro subdecano, el doctor Tito Mayorga, ¿no? Una vez más, gracias a los participantes.
Gracias, Israel. Muchísimas gracias también, Pablo, Yasmina, por este momento de aprendizaje. Siempre es importante que la academia sea este vínculo entre la institución pública, el organismo de control y también quienes hacemos la parte profesional de manera independiente, espacios de aprendizaje. Y con todo gusto, la Facultad de Contabilidad y Auditoría en esta noche comparte información. Y finalmente, hacerles la cordial invitación a que todos los participantes que están interesados en seguir ya la maestría, obtener su cuarto nivel en tributación, lo puedan hacer. Están disponibles los canales de comunicación, tanto WhatsApp, el correo o de manera presencial también en nuestros predios. Ya estamos a pocos días de que ya se cierre el tema de registros. Es un registro gratuito, no tiene ningún costo. Únicamente llenamos los datos, subimos información. Esta información se avala por el personal administrativo, pasamos una entrevista y se generan las órdenes de pago para ya poder iniciar en el mes de mayo esta corte 2024. Muchas gracias a todos los presentes también. Se han dado cita de varios lugares del Ecuador. Esperamos tenerlos próximamente en nuestra maestría. Gracias a todos y que tengan una muy buena noche.